Escondidas en los montes encontramos las huellas de la guerra. Sus restos narran la historia de aquella contienda. Paraban hacia el mar, trataban de proteger la entrada de la ría, pues tenían que defenderlos de alguna manera para tratar de mantener a los barcos nacionales por lo menos alejados. La mayoría de estas obras militares datan de 1937, los años más duros de la batalla en Asturias. Pese a que ya han pasado casi 70 de su construcción, su estado es todavía bueno y viéndolos no cuesta imaginarse cómo fue la guerra. Las posiciones artilleras, véase el exterior de uno de sus emplazamientos. Así no hay miedo. Hola, soy Laura Estevez, escritora novel y periodista en la televisión del Principado de Asturias, en España. Allí trabajo para los servicios informativos como reportera y editora de TPA Noticias y además también como reportera para el programa Asturias Semanal, donde hace unos meses emitimos un reportaje llamado Al rescate de la memoria perdida, que recogía los 3 testimonios de 3 víctimas del franquismo. Os voy a leer ahora un extracto de la novela que estoy preparando, cuyo título aún no me gustaría desvelar, pero que trata sobre los 2 últimos siglos de historia de España, aunque también da un paseo por Argentina y por París. La primera vez que maté a un hombre deseé no haber nacido para no vivir aquel horror. Después agradecía ser yo el que quedaba vivo. Un silencio atronador los rodeó hasta que Oliver Becker se animó a perseguir. Me echaron de mi país por querer ser libre. Luché por la libertad de España, pero también me echaron por ello. Viví la guerra después de la guerra como un manto de tinieblas permanente sobre la azotada Europa, soñando con una sociedad igualitaria, pero también Stalin y su corte de rey pagano me traicionaron. Solo de Francia he entrado y salido casi cuando he querido. Qué gran país que a todos nos acogió, a pesar de nuestros defectos, a pesar de sus defectos. Y he decidido que no van a echarme de más sitios. Me largaré de aquí cuando a mí me dé la gana o cuando no tenga otro remedio. Paula no se atrevió a hablar porque estaba segura de que aquella exposición no iba dirigida a ella. Demasiado joven para entenderlo todo, comprendía sin embargo que su abuelo hablaba consigo mismo y con su pasado, con un pasado al cual lo devolvía de alguna forma aquel paseo por el Parque del Oeste donde para él no existían los verdes prados que habían sobrevivido a los rigores del invierno y que ahora comenzaban a florecer. Un parque que no estaba ocupado por pequeños grupúsculos de adolescentes que aprovechaban la agradable mañana casi ya primaveral para beberse las primeras litronas sobre el césped húmedo aún por el rocío. Era aquel un paraje en el que para Oliver Becker no existían las canchas deportivas en las que a esas horas las chicas del campus universitario entrenaban a rugby. No había pájaros ni paseantes, no había 57 años por medio ni una niña que dejaba de serlo colgada de su mano. Oliver Becker solo veía llanuras arrasadas y trincheras, silbidos de balas, de ametralladoras y un sobrecogedor coro de maldiciones que se morían en tantos idiomas como motivos habían tenido para estar allí en aquel fatídico 1936. Su bisnieta se ayudó del mutismo para recomponer en su cabeza la alocución que acababa de escuchar, el testamento oral de su abuelo. Memorizó frase por frase, sílaba por sílaba. Oliver nunca hablaba en español en familia, nunca le había escuchado tantas palabras seguidas en esa lengua. Le dio miedo aquella mano, fría de repente, sus ojos perdidos, aquella mole humana que por primera vez se le antojó vulnerable frente a la torpe y pesada brisa gélida que acababa de levantarse en Madrid. No hablaron más durante esa caminata matutina. Regresaron a paso ligero porque comenzaban a vislumbrarse nubes de tormenta, a pesar de lo cual el abuelo se negó a tomar el metro en Moncloa y caminaron hasta Argüelles. Cuando Paula tomó la decisión apenas meditada de estudiar periodismo, no sabía hasta qué punto la uniría años después con una imagen, con un recuerdo antiguo y casi olvidado, pero solo suyo, que también había terminado en Mateo, en su primo, en una llamada, en una súplica. En todos los cursos, en cada asignatura, al menos una vez al mes algún profesor le evocaba aquella imagen. Porque no os olvidéis de que por aquí, sí, si os asomáis ahí lo veréis, y señalaba los grandes ventanales encajonados en el gris cemento con el que se había construido aquella facultad, inspirada en una cárcel de mujeres. Por aquí, retomaba el profesor, pasaba al frente de la guerra civil. Allá afuera estuvieron luchando, durante meses y meses, brigadistas contra moros sobre todo. Y Oliver Becker, 82 años, en plena democracia,
y con un partido socialista muy lejano a aquel otro presidiendo la también cercana Moncloa, le repetía una y otra vez: la primera vez que maté a un hombre, mientras Oliver Becker, 82 años, no veía el Parque del Oeste, sino que miraba más allá, a las trincheras, a los terrenos arrasados, en los que Oliver Becker, 25 años, rotundo alemán al que habían echado de su país, al que pronto echarían de ese otro que muy tarde lo acogería de nuevo, había matado por primera vez a un hombre. Y ese recuerdo de su bisabuelo la llenaba de orgullo porque ella, que hablaba francés como una francesa, que tenía que deletrear al menos una vez al día su apellido alemán, presumía frente a los españolitos vanidosos de que su abuelo, Oliver Becker, alemán y francés antes que español, había defendido a la República en las trincheras que se hubieran visto desde clase si la Facultad de Periodismo no tuviera solo 25 años, como Oliver Becker, repudiado por el nazismo, repudiado por comunista, vendido por el Comité de No Intervención y expulsado de la España por la que luchaba. Y aquellos profesores con sus charlas tejían un hilo invisible entre ella y sus recuerdos que fueron despojando a su abuelo de aquella mirada perdida, de aquella envergadura titánica que la intimidaba desde niña, para convertirlo en su ejemplo, en su ídolo, en un héroe del que ella había ido cogida de la mano como si de una persona normal se tratase. Y escuchaba a aquel hombre que compartía apellido con el caudillo, Bahamonde, pero que era el mejor profesor de historia que había conocido, y notaba cómo su espalda se ponía recta, erguida, casi insolente en el banco, porque hablaba de muchos, pero ella solo recordaba a uno, y hablar de Oliver Becker era, de alguna manera, hablar de ella, porque Paula Becker, 18, 19, 20 años, también veía desde los ventanales los campos arrasados, las trincheras en las que tantos mataron a un hombre por primera vez.